Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablarles de una novela china que en mi primera impresión tal vez la catalogué con un poco de hard, y esto es debido al contexto de la sinopsis al principio. Estoy hablando de la novela After the Disabled God of War Become My Concubine, o también conocida en español como Después de que el dios discapacitado de la guerra se convirtió en mi concubina. Esta novela fue publicada este mismo año 2021 por la autora Liu Guohua. Está completa y cuenta con 123 capítulos más 13 extras. Es de género drama, histórico y romance. Según una leyenda popular, el famoso dios de la guerra Hou Yu fue capturado por el país enemigo. Le cortaron los meridianos y le rompieron ambas piernas antes de ser arrojado a la prisión. Para humillarlo, el gobernante del país lo regaló a su hermano Manga Cortada como concubina. El general Huo sufrió toda la humillación, pero después de 3 años escapó y regresó a Lian. Después de curar sus problemas en las piernas, condujo a su ejército a la capital del país enemigo. Mató al rey, quemó la capital, decapitó la cabeza del Manga Cortada y mostró su cabeza en las murallas de la ciudad durante los siguientes 3 años. Y desde ese momento el mundo ha estado unido. Esta es la sinopsis que nos presenta, aunque es un poco más extensa. Bueno, comenzamos presentando a nuestros personajes. Yan Su-sho es un tutor en el departamento de historia de una universidad y está instruyendo a los estudiantes para que escriban una tesis. Así también Hou Yu, quien es un general de 24 años, que dicha personalidad se debe por el hecho de permanecer en el campamento, un ambiente de supervivencia para los fuertes, además que pocas personas se preocupaban por él. Por tanto, no le gustaba deber favores. El príncipe Jin Wang, o el propietario original, el Manga Cortada de la leyenda, era conocido como un hombre de pocas palabras y que rara vez sonreía. Con una expresión sombría, era un misterio profundo para quienes lo rodeaban. Y ese día en que tomaría como concubina al general Huo, su aura era incluso más pesada. Su edad, según Yan Su-sho, no sobrepasa los 25 años. Yan Su-sho y el propietario original tienen un lunar rojo en el rabillo del ojo de su párpado superior izquierdo. La historia comienza cuando Yan Su-sho un día recibe una tesis basada en la historia no oficial de Hou Yu. Él critica la tesis, pues esta había sido la primera vez que se topó con un estudiante que escribió un ensayo basado en las novelas populares. Y es cuando en una fracción de segundo, su entorno se oscurece y en un parpadeo viaja en el tiempo exactamente 1000 años en el pasado. Pues cuando vuelve a abrir los ojos se convierte en el Manga Cortada el príncipe Jin Wang. Y ese día el aura del propietario original era incluso más pesada, porque a pesar de ser un Manga Cortada, no significaba que comiera todo lo que le sirvieran en un plato. Pues literal, porque la concubina que tomaría ese día era un general lisiado de un estado enemigo, debido a que era indignante recibirlo como concubina. Cuando Yan Su-sho despertó, somnoliento y confundido, al bajar la mirada se dio cuenta de que estaba vestido con una túnica de color rojo brillante, pues supuso muchas teorías y llegó a la conclusión de que se había convertido en una persona de la antigüedad, probablemente un aristocrático de linaje, y se suponía que se casaría con una concubina ese día. Pero dada la situación, ahora era él quien se casaría con dicha concubina. Se dirigió al lugar. Al ingresar a la habitación, la apariencia corpulenta de dicha concubina resaltaba. Era obviamente un hombre. Se dio cuenta que la tal señora Huo era de hecho Hou Yu, y por su impresión se quedó en seco, pues a vista de que Yan Su-sho estaba en el cuerpo de su Alteza Real Jin Wang, al mirar al general Huo sabía que la historia también se haría realidad, que en 3 años después de haberlo tomado como concubina, sería decapitado por él. Con tal de salvar su cabeza, supuso que la mejor manera era tratándolo bien, pero con cierto cuidado de escapar de la sospecha del propio Huo y del emperador. Y es que en este transcurso de tiempo, simplemente ambos comienzan a sentir que no pueden tolerar no estar juntos, que el supuestamente aparentar trajo consigo nuevos sentimientos, pues también el eunuco Men Qianshan ayuda a acercar a sus dos inconscientemente,
Las veces que intervino debido a que malinterpretaba las palabras de Yang Sushuo provoca escenas graciosas. Y con ello rastros de celos de la señora Huo que también involucran a las dos concubinas del propietario original. Creo que mi escena favorita es donde Yang Sushuo dijo que tomaría un baño y trajo a Hou Weiyu a que lo tomara con él. Exactamente estaba a punto de quitarse las prendas y Yang Sushuo le llamó la atención. Literal pensó que quería bañarse con Hou Weiyu. Así más tarde, Hou Weiyu se entera de la razón por la cual estaba atrapado, y con ello nuevos planes para atrapar al responsable, así también la unión de los dos países. En este transcurso de dicho plan se revela y florece la preocupación del general Huo por Yang Sushuo. A mi parecer, la distancia hizo que el aprecio y preocuparse le pusiera ansioso, y con ello sea más visible su interés. Simplemente no puedo, con que ambos en ciertas actitudes se delatan, ya sea para salvar su cabeza o pagar el favor de ayudar a curar sus piernas, pero a un paso de la otra vida es el declive que decide revelar el secreto. Así también se explica acerca del tiempo de donde vino Yang Sushuo.